Estamos aquí con Patricia Guillén Torres, que nos va a explicar un poco sobre su trayectoria y lo que es la acupuntura. Patricia, ¿cómo empezaste en todo este mundo de las terapias y espiritualidad? Bueno, yo vivía en Irlanda cuando, bueno, en un viaje nos fuimos a esquiar a Doviaco, a la zona norte de Italia, y allí tuve un accidente de esquí. Y cuando volví a Irlanda, seguía teniendo problemas en la rodilla. Y un amigo de salsa, porque a mí me encanta bailar, pues me decía, oye, mira, ¿qué te pasa? Entonces le comenté y me dice, mira, ¿por qué no te vienes y hacemos una sesión de acupuntura y vemos si este dolor que llevas tiempo tratándolo con fisio, rehabilitación, etcétera, pues se te va del todo? Entonces nada, fui a su despacho, me hizo una terapia de auriculoterapia en la oreja. Dolió, porque dolió, es verdad. Me puso varias chinchetas. Me puso varias chinchetas en el ojo. En el ojo. ¿Y cómo ves el día de hoy? Maravilloso. Vale, entonces bueno, me puso varias chinchetas en la oreja y me dijo, oye, ve al pasillo y haz los ejercicios que no podías hacer sin tener dolor. Y fui y empecé a hacer el ejercicio y no me dolía para nada. O sea, yo llevaba varios meses haciendo rehabilitación con fisio, etcétera, etcétera, y me pareció fantástico, it was amazing, ¿no? Entonces yo dije, oye, quiero aprender esto que has hecho en mí, que de inmediato algo que me costaba tanto tiempo, me había costado tanto tiempo recuperar lo que son la rodilla y el tobillo derecho, porque tuve el anterior cruzado, estaba hiper extendido y me dolía, y a mí me gustaba bailar, pero los giros no podía, y solamente con una sesión, pues él de inmediato pues quitó ese dolor. Entonces me apunté, justamente eso fue creo que en junio, y en septiembre del 2011 ya estaba aprendiendo lo que es acupuntura en el College of Medical Acupuncture and Traditional Chinese Medicine en Shannon, en Irlanda. Y me encantó, o sea, me gustaba muchísimo. Fueron 3 años. En el primer año pues estudiamos lo que es todas las patologías desde el punto de vista occidental y cómo se verían desde el punto de vista de la medicina china. También anatomía, fisionomía, y eso me gustó muchísimo. Lo hicimos con un doctor, Dr. John, y los otros 2 años, el segundo año eran los síndromes, un poco para aprender todo lo que es, desde el punto de vista de los 8 principios, lo que es el diagnóstico de la medicina china. Y después el tercer año era más práctica y needling, o sea, lo que es la punción y, bueno, cómo practicar todo esto. Entonces, bueno, después de los 3 años de aprendizaje, ya... Perdón. Nada, después de los 3 años de aprendizaje, bueno, ya cuando terminé, me di cuenta de que todavía había un mundo inmenso que aprender. Y bueno, me licencié License in Acupuncture by the college, y me di cuenta que bueno, que había que indagar muchísimo más, porque eso era nada más que tip of the iceberg, ¿no? Un poquito lo que es la punta del iceberg. Entonces ahí pues a mí me gusta mucho trabajar con los niños. Hice un curso con Stephen Birch de acupuntura pediátrica, o sea, con técnicas japonesas como el Shonishin. Y bueno, a partir de ahí fue seguir hasta el día de hoy, ¿no? Desde el punto de vista de, no sé, la acupuntura, la medicina tradicional china, pues hacia la fertilidad. También desde el punto de vista, también trabajé o estudié con Dr. Tan, que en paz descanse. Llegué a tener el lujo de conocerlo, estar con él, incluso bailar salsa con él un día. Fue maravilloso. Pero sí que Dr. Tan nos enseñó muchísimo desde el aspecto de una acupuntura muy innovadora, muy straightforward, o sea, muy fácil, de 1, 2, 3, de 1, 2, 3, pasos de 1, 2, 3, muy fácil, pero de una acupuntura que de inmediato se siente en el cuerpo ese beneficio, ¿no?, que el paciente pues busca, ¿no?
sin dejar de lado lo que es la limpieza o el equilibrio del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, eso es en principio. Después con Susan Johnson, con Suzanne Ruvidux, desde el punto de vista de acupuntura neurológica, muchísimos. He tenido la suerte de tener muchos maestros. Sí. Interesante, todo el trayectorio que ha tenido que pasar, ¿no? Para llegar a ser el profesional que eres el día de hoy. Sí, sí. Quería preguntarte por todo lo que nos están viendo y en casa, ¿no? La acupuntura en sí, ¿para qué es? ¿Es solo para quitar dolores o se puede utilizar para otras cosas? Claro, entonces cuando nosotros hablamos de medicina china, la medicina tradicional china, la MTC, ¿no? Es una medicina. O sea, en Oriente, no solamente en China, en Japón, en todo lo que es la parte oriental, se utiliza muchísimo, ¿no? Y en China, por ejemplo, hacen la combinación de medicina occidental con medicina tradicional china, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, es una medicina y desde ese ámbito se puede utilizar en general para todas las patologías del cuerpo, en ese sentido. Pero obviamente tiene sus límites dependiendo del profesional o el maestro que lo aplique y dependiendo de las técnicas que se utilicen, desde tanto moxibustión como cupping, como hierbas, por ejemplo, también, y lo que es la acupuntura en sí, porque dentro de la medicina tradicional china hay como unos aspectos fundamentales que son la acupuntura, la moxibustión, lo que es el ejercicio o el qigong, lo que es el ejercicio energético físico de la persona, la dieta también forma parte de ello, ¿no? Y entre otras cositas que son las bases fundamentales de lo que es la medicina china, ¿no? Después hay otras técnicas como la pentosa, la electroestimulación, hay muchas cosas, hay muchos aspectos, ¿no? Pero lo que es la medicina tradicional china, desde el occidente, pues a lo mejor se puede ver un poco más para el dolor, para la ansiedad, cosas así, pero realmente, por ejemplo, yo he tratado con acupuntura, he tratado pues sistema respiratorio, por ejemplo, el asma, sinusitis, por ejemplo, del aparato digestivo, por ejemplo, problemas de IBS, problemas de muchos problemas digestivos que se pueden ayudar muchísimo. Entonces, diferentes sistemas, la piel también se puede ayudar muchísimo. Y desde el punto de vista emocional también, psicoemocional, la persona pues se beneficia muchísimo, porque desde el punto de vista de la medicina tradicional china o en la acupuntura en sí, que es lo que yo más aplico de la MTC, pues se trabaja no solamente la parte física de la persona, sino la parte espiritual y también emocional, ¿no? Entonces son como esos tres aspectos de la persona o diferentes aspectos que la medicina tradicional china ve al ser humano como un universo y como un todo. Entonces, la diferencia entre lo que es la medicina occidental y la medicina oriental o la medicina tradicional china, que se puede definir más en concreto, es que nosotros vemos a la persona como un todo, como un universo. Entonces, si tú tienes un dolor en el hombro, para mí no es solamente el dolor en el hombro, es ver qué es lo que está sucediendo en tu cuerpo, que está generando ese bloqueo o esa falta de energía o ese estancamiento ahí. Entonces, incluso un dolor en el trapecio puede estar viniendo de un problema del aparato digestivo, como puede ser un problema en lo que es la vesícula biliar. Vale. Es curioso, lo que tú haces con el cuerpo es lo mismo que yo hago como coach con los pensamientos, ¿no? De dónde vienen las cosas, es súper interesante. Claro, vamos al origen, ¿no? Al origen, porque realmente el cuerpo lo que está hablándonos y nos está diciendo una sintomatología, pero esa sintomatología es solamente el signo, entonces hay que ver qué es lo que está sucediendo detrás en la persona realmente. Sí. Y muchas veces en medicina occidental se tiende a pensar que esto es debido a esto, y realmente algo puede ser debido a varios factores. Entonces, muchas personas dicen, no, porque yo he cambiado esto y tal, y no he visto cambio, o he visto poco cambio, pero es que, claro, hay un factor que no solamente a lo mejor es el alimentario o de la alimentación, pero también un factor medioambiental o un factor psicoemocional de la persona, y todos están influyendo a lo mejor en la persona. Y si a lo mejor ayudas en uno, pero los otros dos los dejas de lado,
puede que la persona todavía siga teniendo ese desbalance. Sí. ¿Cuál es ahora que estamos hablando de todo esto, donde tiene que investigar, ¿no? Tiene que ser casi investigadora, ¿no? Para poder ver todo lo que puede hacer. ¿Cuál es el caso más interesante, sin mencionar nombre, por supuesto, de un paciente? ¿Cuál es el caso más interesante que tú has tenido? A ver, caso interesante. Claro, es que tú me dices caso interesante. A mí me encantan los niños y me encanta lo que es el promover la maternidad en sí. Entonces, casos muy bonitos de mamás que no se podían quedar embarazadas, sí, y que eso suceda de una forma natural es una de las cosas más lindas que puede suceder. También puede ser muy frustrante cuando están pasando los meses y no sucede, pero lo que es ese cambio que se puede hacer en lo que es esa energía de la persona y que eso pueda promover una vida, me resulta muy, muy lindo. De esos varios, no podría elegir uno, sería imposible. Y después, desde trabajando en Irlanda, que trabajamos de 25 a 30 pacientes en la clínica donde estaba con el doctor Ramírez, que bueno, gracias a él tuve tanta experiencia, ¿no? Y ahí pues pacientes que a lo mejor venían en silla de ruedas y podían después hacer ese movimiento de caminar incluso. Entonces, claro, dices, que el paciente no se pueda mover y que gracias a la acupuntura, sin haber hecho una operación que desde un punto de vista el cirujano dice, mira, tenemos que hacer esta operación, y que el paciente pueda volver to regain, o sea, empezar otra vez a caminar, me parece, vamos, maravilloso. Y otras, desde otro punto de vista, desde pacientes con fibromialgia de muchos años, con mucho cansancio, que después de varios meses que la persona tenga otro talante, que puedan moverse, que puedan hacer muchísimas cosas. Es que no te podría elegir. No, hay muchos casos que a mí me han maravillado, ¿no? Sí, no, por lo que estás diciendo yo entiendo que es difícil de elegir, ¿no? Sí, sí, porque son cosas maravillosas todo lo que acabas de decir. Y la verdad es que la acupuntura o en general la medicina tradicional china es algo que me encantaría que se viese como más amplio, o sea, no solamente para un dolor o para una ansiedad, sino desde un punto de vista más amplio y que se sepa que se puede utilizar para muchísimas cosas. Incluso en Irlanda, muchas de las clínicas de fertilidad están en combinación con muchos acupuntores o clínicas de acupuntura porque saben que ayuda mucho a la mujer a tener esa apertura para que todo suceda, ¿no? O incluso desde un punto de vista de manejo del dolor. Incluso en China ha habido pues, casos que han utilizado la acupuntura como anestesia, o sea, sin otra anestesia. O sea, eso wow, es maravilloso. Yo voy a mi dentista y yo le digo, no quiero anestesia. O sea, yo, obviamente nada que ver con una operación, pero que yo no tenga que recibir esa anestesia, que tenga que estar pues 2 horas después con todo lo que es el labio caído, la zona, o que esa anestesia esté en mi cuerpo todavía estando revolucionando un poco mi sistema, pues si lo gestiono con He-Gu y respiración, pues bienvenido sea. Es mi cuerpo segregando eso que de otra forma me lo dan desde afuera, ¿no? Desde esa anestesia. Entonces yo misma puedo generar eso, ¿no? Entonces el cuerpo es maravilloso. Si lo pensamos, si le damos al cuerpo el espacio adecuado para que él mismo se regenere, lo va a hacer. O sea, si tú te rompes un brazo y dejas de mover el brazo, o sea, le das el espacio para que él se regenere, el hueso se va a sellar de nuevo. ¿Me explico? Y si te nutres, ¿vale? Si sigues moviendo el brazo o sigues haciendo cosas, no va a poder regenerarse. Pero si tú le das el ambiente, el environment adecuado, él se va a regenerar. Entonces, mucho de lo que es la medicina tradicional china o la acupuntura en sí es permitir que el cuerpo se llegue a un estado de homeostasis, que él mismo empiece a estar en su zona para que pueda regenerarse él mismo. En muchos aspectos eso es una de las claves. Y en esta vida que vivimos hoy en día con no solamente el estrés que tenemos muchos de nosotros, yo me incluyo también obviamente, el estrés es un factor que influye en muchos aspectos de las personas
desde el punto de vista inflamatorio, en articulaciones, en problemas digestivos, etcétera, etcétera. Pero la alimentación también, desde un punto de vista de la alimentación inflamatoria que estamos teniendo hoy en día, también es importante, bueno, tenerla en cuenta y ver que, bueno, podemos ayudar al cuerpo a que se regenere y se recupere, ¿no? En ese sentido. Después de todo lo que tú has aprendido de cómo funcionan las cosas en el cuerpo, investigando que si tienes un síntoma de un sitio puede venir de otro, ¿a ti te ha cambiado algo? Sentir o notar esa energía, ¿a ti te ha cambiado algo en ti personalmente? Claro que sí, o sea, es muy importante. Entonces, y esto se lo enseño a mis pacientes también, porque obviamente no queremos pacientes que estén ahí siempre para toda la vida, ¿no? Sino, tengo pacientes que les gusta venir para mantenimiento, por ejemplo, o si a lo mejor pues ellos se mejoran de algo, pues después, no sé, a los meses o al año, pues mira Patri, pues a lo mejor tengo otra cosa y tal. Pero lo más importante también es el conocerse, ¿no? O el tener conciencia de ti y de qué es lo que está sucediendo. Entonces, si yo tengo un dolor lateral de rodilla, o sea, desde ese punto de vista, yo puedo, desde la conciencia que yo tengo de dónde pasa el meridiano de vesícula biliar y estómago, puedo saber que yo quizás últimamente estoy comiendo cosas que a lo mejor no me vienen bien a mi sistema, ¿no? De eso, un reflejo, por ejemplo. O si a lo mejor un paciente me dice, mira, me duele la parte superior de la espalda atrás. Entonces uno pues puede decir, oye, mira, pues puede estar involucrado el que a lo mejor hayas hecho mucho ejercicio, pero también puede ser que hay una parte emocional tuya, porque hay muchos puntos en la espalda, hay muchos puntos de acupuntura y todos reflejan diferentes órganos. Y pulmón, pericardio y corazón están en la parte superior, ¿vale? Y estos también son, de alguna forma, meridianos que también nos indican, bueno, todos tienen su parte emocional, pero, por ejemplo, el pulmón puede estar relacionado más con la tristeza, ¿vale? O el corazón, desde un punto de vista de la falta de alegría, por ejemplo. Entonces, ya ahí el paciente nos está indicando algo, o yo misma me digo, oye, mira, me está molestando aquí atrás, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿De dónde viene esto? ¿No? ¿Qué es lo que está influyendo en mí? Mi cuerpo está hablando. Entonces, claro, ese conocimiento te da una herramienta que es el poder escuchar a tu cuerpo. Y eso es maravilloso, ¿no? Desde ese punto de vista. Como todo conocimiento, me imagino que el conocimiento tuyo también de coaching te ha dado mucho entendimiento de cómo es la persona y cómo actúa, cómo puede ser la mentalidad de alguien o la personalidad de alguien, etcétera. Claro, ¿no? Pero eso más la cabeza, ¿no? El cerebro, no tanto el cuerpo. Por eso a mí me interesa mucho la parte del cuerpo también, ¿no? Claro, entonces fíjate que la medicina tradicional china ha sido mucho de trial and error, o sea, ellos probaban, o sea, desde un punto de vista, y los meridianos, que yo sepa, nadie sabe exactamente cómo se definieron los meridianos en sí, pero ellos vieron que con diferentes estímulos en diferentes partes del cuerpo sucedían diferentes cosas en el cuerpo, ¿no? Entonces es importante ver esto. La medicina occidental sí lo refleja con los dermatomas. En lo que es toda la columna tenemos diferentes secciones y esas secciones se van reflejando en diferentes partes de nuestro cuerpo, las piernas, por ejemplo, a diferentes niveles de la espalda, de la columna vertebral. Entonces podemos ver cómo incluso en reflexología podal, ¿vale? Se puede estimular diferentes zonas del pie para estimular todo el cuerpo. Entonces hay señales que el cuerpo nos va dando, y el conocimiento que yo he adquirido, por ejemplo, de lo que es los meridianos, la conexión desde los 5 elementos, porque en la medicina china el concepto es el concepto del ser humano con su ambiente, con el universo externo. Está el universo interno y el externo, y es ese equilibrio el que de alguna forma siempre estamos buscando, ¿no? El Wu Wei, de ese yin y yang, ¿no? Y bueno, sí, mucho conocimiento. Ya estoy pensando aquí, ¿quieres venir otro día para hablar de la medicina china? Súper interesante. Sí, a mí es que me encanta hablar, y hay muchas técnicas, por ejemplo, la moxibustión, que tenemos aquí un puro de moxa, las ventosas, que ayudan muchísimo a desintoxicar
a liberar toxinas del cuerpo, a liberar musculatura también desde el punto de vista de más físico, ¿no? Y bueno, la herbología o las hierbas desde ese ángulo, yo no soy tan versada en eso, pero sí que muchos compañeros pues sí tienen esa sabiduría. Y bueno, para mí la acupuntura, las agujas son una herramienta muy bonita. Y hay una cosa que muchas personas a lo mejor pueden tener un poco de fobia a las agujas, por las agujas desde el punto de vista médico, ¿no? Pero las agujas desde el punto de vista de la medicina occidental, o sea, están cortadas y son para romper. Las agujas en medicina china, o sea, están redondeadas al final. Entonces la aguja se inserta y no se inserta con un propósito de romper nada, es solamente estimular. O sea, es como un estímulo cuando haces así, ¿no? Y tu cuerpo se estimula, ¿no? Desde ese punto de vista. Pues entonces hay diferentes puntos donde ponemos la aguja y el cuerpo pues manda diferentes señales, ¿no? En ese sentido es importante ver eso, que la aguja sí es verdad que se nota y depende del terapeuta pues se nota más o menos, depende del lugar se nota más o menos. Pero sí es cierto que la aguja es diferente a la que estamos acostumbrados. No hay que tenerlo miedo. No, para nada. Realmente la molestia que puede dar es mucho más inferior al beneficio que lo que es la aguja de acupuntura te puede dar, ¿sí? Muchísimas gracias, Patricia. Gracias Voy a recomendar, eso no lo suelo hacer, pero Muchas voy a gracias. recomendar a Patricia, un gran profesional. Vamos a poner el número de contacto, correo electrónico en la parte de la descripción del vídeo, ¿no? Perfecto. Sí. Para que se puedan contactar con ella. Si alguien tiene alguna pregunta, lo que sea. Perfecto. Sí. Con el WhatsApp se arregla todo. Muchísimas gracias por venir hoy. Gracias. Y ya haremos otro vídeo con Patricia de otra especialidad. Súper. Y muchas gracias por venir. Gracias. Ay, qué lindo.